¿Cómo te enteraste de su existencia o cómo supiste de su música? ¿Cuál fue tu primer encuentro con Joaquín Sabina? Coincidir con un personaje tan importante para la cultura, invitarlo a Monterrey a hacer un concierto. ¿Tú lo organizaste? Yo tenía un lugar que era un espacio cultural en donde se ofrecían las manifestaciones del arte. Pues estuvo Piporro, por ejemplo. A los 78 años nos dio un concierto. Llegó abarrotado y tuvo que dar un segundo concierto. ¿Cómo se llamaba ese espacio cultural? La Casa de Pancho Villa. ¿Hubo alguien que te conectara con Joaquín Sabina? Joaquín era muy amigo de Pablo Milanés. Habíamos hecho también buena amistad. Yo le dije, oye, yo quiero presentar a Joaquín. Me tocó acercar a Joaquín con Celso Piña. Y Celso Piña grabó una canción de Joaquín Sabina. Del personaje que nos llega a la persona que tú trataste, ¿ves mucha diferencia? Te encuentras tú en un incendio de su casa y tienes que salvar 5 canciones. Qué difícil. ¿Cuáles serían? Híjole, está bien difícil. Amigas y amigos, con el gusto de estar nuevamente con ustedes, vamos a robarle esta tarde el título de una canción de Luis Eduardo Aute. Pongamos que hablo de Joaquín. Yo me asumo y declaro orgullosamente sabinero desde hace muchos años y estoy aquí con un gran amigo, Jorge Cuellar, que de los que yo conozco es quien más sabe de la obra de Joaquín Sabina. Y, por supuesto, algo muy interesante, ha tenido una interacción personal con Joaquín Sabina y de eso vamos a hablar hoy. Jorge, muchas gracias por la generosidad de tu tiempo. Gracias, estimado Arturo. El agradecido soy yo por esta oportunidad de conversar contigo, que lo hemos hecho en años anteriores, en otras ocasiones, pero nunca lo habíamos grabado. Es correcto. Entonces esto va a quedar grabado y eso me emociona y me entusiasma mucho. Y sobre todo el tema que tienes, el coincidir con un personaje tan importante para la cultura hispanoamericana, latinoamericana, iberoamericana más bien, y del mundo, porque Joaquín tiene seguidores en muchísimas partes. Por supuesto. Y en Monterrey no es la excepción, en México y en muchos países hay muchísima gente que sigue al gran Joaquín Sabina, como tú y como yo. Mi estimado Jorge, pero ¿cómo te enteraste de su existencia o cómo supiste de su música? ¿Cuál fue tu primer encuentro con Joaquín Sabina? Pues escucharlo en la radio, en los 90s, ya. Por ahí más o menos, que fue cuando se empezó a escuchar aquí en México, y seguirlo y después también conocerlo e invitarlo a Monterrey a hacer un concierto, un gran concierto. ¿Tú lo organizaste? Inolvidable. Sí, yo tenía un lugar que era un espacio cultural y que además de espacio cultural en donde se ofrecían las manifestaciones del arte. Hablo de la pintura, de la escultura, de la cinematografía, de la dramaturgia, pero especialmente de la música. Claro. Y sobre todo de la música de nuestras raíces, la música de Latinoamérica, la música folclórica latinoamericana, la trova y todas las manifestaciones de la música en realidad. Recuérdale a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cómo se llamaba ese espacio cultural? Muy famoso. Sí, Monterrey. Muy famoso y muy nombrado y muy recordado. Un ícono. La Casa de Pancho Villa. Y bueno, pues era ese espacio, ¿no? Que además era restaurante y bar, por supuesto. Claro. Y pues era el lugar donde se reunían. Era muy democrático porque había desde algún estudiante universitario que batallaba para ir. Para terminar la semana. Sí, y hasta grandes empresarios de Nuevo León que gustaban también del arte, de la música, y fue ahí donde tuve la oportunidad. Oye, Jorge, pero si tú me hablas de los 90, por supuesto que lo vivimos. Estamos hablando de una época que no había, que apenas quizá empezaba el correo electrónico, no había las redes sociales, por supuesto. No, todavía no. Contactar o seguir a un artista no había ni celular. No había ni celulares. Ni telefonía celular, porque la telefonía celular llegó, yo creo que como en el 91, 92. Ajá. Y la Casa de Pancho Villa abrió sus puertas en el 87. Pero para seguir un artista o seguir su obra, había que ir a la tienda de los discos comprar. Y estar al tanto. ¿Hubo alguien que te conectara con Joaquín Sabina?
¿O cómo llegaste a su entorno? Bueno, primero admirándolo como cantautor a través de lo que había, que era los CDs, ¿te acuerdas? Claro, claro. A lo mejor si algún joven nos escucha, que seguramente sí, porque sé que te aprecian mucho los jóvenes, que lo que ahora hay es tan diferente, ¿no? Pero había en aquel tiempo los compact disc, los CD, ¿no? Claro, Los claro. CD. Eso era. Y había los acetatos. Primero hicieron el concierto, me has dicho que fue en la Plaza de Toros Monterrey. Bueno, Joaquín era muy amigo de Pablo Milanés. Ya. Y yo tuve mucha interacción con Pablo Milanés y con su grupo, con su gente, con su entorno. Lo traje muchas veces. Sus músicos siempre que venían y se presentaban en algún gran escenario, después iban a la casa de Pancho Villa, Muy bien. como muchos artistas. Entonces Pablo y Joaquín eran muy amigos, inclusive eran vecinos en Madrid. Claro. En aquellos años. Y el representante de Pablo Milanés, un personaje importante en la promoción artística, habíamos hecho también buena amistad y él me ayudó, porque por Pablo él conoce a Joaquín y también empieza a traer a Joaquín a sus giras por América. Ya. Y en una de esas yo le dije, oye, yo quiero presentar a Joaquín. Y dijo, en la próxima que venga, tú te avientas, agarras Monterrey. Y bueno, pues lo trajo en varios países, y en la Ciudad de México, Guadalajara, a lo mejor Puebla, Querétaro y Monterrey. O sea, Monterrey siempre vino. Desafortunadamente, en su gira de despedida no vino. Pero te estoy hablando del 2000 y traía el disco. Fíjate, casualmente fue una feliz coincidencia. El disco que para muchos es el más importante de Joaquín, el más vendido, exactamente, el más icónico. Ya me diste una prueba de que eres experto. No, pues soy fan. Tú eres el experto, yo soy fan. No, 19 días y 500 noches, pues discazo. quizás la cúspide de la carrera como cantautor. Sí. Porque, y ahorita hablamos de eso, tiene una faceta que también a mí me gusta mucho, que es de poeta, escritor claro. de sonetos, Claro. muy completo y muy, pues, un estilo muy especial. Ha publicado varios libros de poesía. Sí, claro. Por supuesto. Es un gran conversador, es un intelectual, es un hombre con una cultura muy amplia. Es lo que te quería Es un gran comentar. lector. Del personaje que nos llega a través de los medios, de las plataformas, a la persona que tú trataste, ¿ves mucha diferencia o cómo pudieras ejemplificar uno y otro, la persona del personaje? No, yo creo que él es muy auténtico. En Wow. lo que yo pude ver, a mí me pareció que tal como lo vemos, así es, inclusive peor todavía, en el buen sentido. No, De tan peor que es mucho mejor. es muy divertido, sí, no, es un hombre es todo un personaje. Pero de su lecho rojo. Yo la verdad disfruté mucho en aquella experiencia porque coincidió esa visita, esa presentación en la Plaza de Toros, porque estoy hablando que cuando en esa ocasión no estaba la Arena Monterrey, no había escenarios como No, hay pues ahora. la Plaza de Toros era el lugar sí. de los Sí, porque conciertos. estaba el Luis Elizondo, pero el Luis Elizondo cabe en 2,000 personas. Claro. Y estaba el Banamex, o Coca-Cola, como se llame, el fundidora ya estaba, porque ese es El Teatro de la Ciudad, que normalmente caben también- 1,400. Sí, sí, sí. Y en el Banamex sí cabía una cantidad importante, pero estaba ocupado. Entonces la única opción fue la Plaza de Toros. Y yo le dije a su representante, a su manager personal, le dije, oye, la única opción es la Plaza de Toros. Y dijo, a Joaquín le fascinan las plazas de toros. Muy bien. Y sí, luego Joaquín me platicó que qué bueno que lo había hecho en la Plaza de Toros, porque él es muy aficionado a los toros. Claro, claro. Como buen español y buen andaluz, y pues estaba feliz. Y bueno, fue un concierto muy bonito porque justamente era la promoción del disco 19 días y 500 noches. Y coincidió con su cumpleaños
Entonces yo le dije a su manager personal, le dije, oye, yo le quiero organizar una fiesta por el cumpleaños de Joaquín, porque el cumpleaños es el 12 de febrero. De febrero. Sí, estaba cumpliendo 51 años. Wow. Y le encantó la idea. Y me dijo, ¿pero cómo lo vas a hacer? Y ya le platiqué, ¿no? Y a él no sabía, él nada más sabía que iba a venir a él le gusta mucho la fiesta. Claro. Últimamente ya no mucho, pero él siempre después de sus conciertos se iba a celebrar. Como buen madrileño, ¿no? Y amanecer. Ser de noche. Y le encanta, ¿y sabes qué le encanta? Le encanta el Tenampa. Órale. Y la Plaza Garibaldi. De hecho, es admirador de José Alfredo Jiménez. Muy admirador, yo se lo pregunté. Y aparte me dijo una frase de una de las canciones de José Alfredo. Y a su esposa le gusta mucho, a Jimena le gusta mucho también. Ella es peruana. Ella es peruana, Ya. exactamente. Y entonces coincidió y yo lo que hice fue, tú recordarás en la casa de Pancho Villa, que era la casa, pero tenía un Sí, claro. traspatio y un traspatio. Claro. Y en el traspatio habíamos construido un escenario y un tapanco, de tal suerte que cabían 700 personas. Órale. Para que pudieran estar, pues estuvo Piporro, por ejemplo. Ya. A los 78 años nos Dio un concierto que estuvo abarrotado y tuvo que dar un segundo concierto. Wow. Y él estaba retirado, nada más que un grupo de amigos le hicimos... Lo animó. Pues lo animamos entre varios, ¿no? Entre Qué bueno. amigos. Y Bien lo convencimos y Bien. fue algo maravilloso. Y yo lo que hice fue, pues era un sábado, pues la gente iba como iba regularmente, ¿no? Pero sí se corrió la voz que a lo mejor iba Joaquín Sabina, ¿no? Porque iba a estar aquí en su concierto. Y en la segunda planta yo la reservé para puros invitados. Y entonces invité a toda la intelectualidad regiomontana, a los poetas, a los escritores, a los novelistas, a los Hugo Valdés, a los... Muy bien, muy bien. David Toscana, a todos. Hace poquito lo acaban de reconocer. Que ahorita que lo además, mencionas. además estamos muy orgullosos y muy contentos porque antier le hicieron, le otorgan el premio Alfaguara, Alfaguara, que es un premio muy importante Claro. en las letras. Pero bueno, David, que sus primeras novelas las presentó en la casa de Pancho Villa, justamente. Excelente. Como las de Hugo Valdés, como la de Eduardo Antonio Parra, que son grandes escritores. Y los poetas como Margarito Cuellar, como Armando Alanís Pulido, etcétera, muchos personajes. Claro. Bueno, volviendo a Joaquín, pues así fue. Entonces, a los periodistas, y entonces era un acontecimiento que estuviera Joaquín aquí, que estuviera Sara, y fueron todos los medios, entonces hubo una gran cobertura. Claro. Pero lo más maravilloso, por ejemplo, ahí me tocó acercar a Joaquín con Celso Piña. Y Celso Piña grabó una canción de Joaquín Sabina, una de las más conocidas, que se llama Y nos dieron las 10, a ritmo de vallenato. Claro. Mira, no la he escuchado, la verdad. No, es una maravilla, te la recomiendo. Ok. Y hubo un grupo de música regional que me pidió que le diera oportunidad de tocarle a Canciones Joaquín. de Joaquín. Cantó una nada más. Ok. Le cantaron las mañanitas con Fara Fara y le cantaron Y nos dieron las 10. Muy bien. Y Joaquín estaba fascinado, nunca la había oído así. Porque al final es una canción ranchera. Es una canción Es la esencia ranchera. de esa canción. Exactamente. Joaquín, como tú lo sabes, con frecuencia en cada uno de sus discos, que usa, que es una de sus virtudes también, no solamente lo que escribe, que es una maravilla, sino también los arreglos que tiene Claro. y los géneros musicales que utiliza Claro. para sus canciones. Claro. Y siempre utiliza para gusto nuestro y orgullo mexicano, el ranchero mexicano, Claro. el tipo, pues siguiendo a su querido José Alfredo Jiménez, por ¿no? supuesto. Y a Chabela Vargas, ¿no? Una gran amiga de Joaquín. Y pues fue una noche maravillosa, además por lo que les cantaron, había un grupo de músicos cubanos que interpretaron algunas canciones particularmente una de Pablo, a ritmo de salsa. Y le dije yo, mira Joaquín, a ver qué te parece, y me dice, cantan mejor que Pablito. ¿Recuerdas cuál es la canción esa? Sí, comienzo y final de Una Verde Mañana. Ah, muy bien.
Te la recomiendo también, es una gran Sí, versión. claro. Y bueno, lo más maravilloso fue que la gente, después de que se va y que le aplaudió y le cantó y lo veneró, él siguió, y como a las 5 de la mañana se va al escenario y se sube y se pone con su guitarra a cantar. Mira. Y nos regaló algunas canciones que todavía no grababa. Wow. Entre ellas hay una muy importante, particularmente me gusta mucho, se llama Peces de Ciudad. Ah, ¿cómo no? Y por ahí hay una grabación que uno de los músicos grabó y se puso a cantar y a tocar con los músicos de ahí de la casa de Pancho Villa, de Planta. No sé, Jorge, si esa canción primero la sacó Ana Belén o Joaquín Sabina, pero la primera versión que yo escuché fue de Ana Belén. Fíjate que yo muy buenas las dos. Fíjate que yo también, la primera versión que escuché fue la de Ana Belén. Sí, sí, sí. Fue la primera que escuché. Seguro, no sé quién la sacaría primero, la verdad. Pero luego después de ahí muchísimas versiones. Hay como, pues yo conozco como unas 8. Claro. Y todas muy, muy buenas versiones. Aprovecho para decirte que yo me enteré mucho después, pero la primera canción de Joaquín Sabina que yo escuché, sin saber que era de él, Ajá. fue en la voz de Guadalupe Pineda, Eclipse de Mar. Ah, ¿Te acuerdas de esa claro, versión? sí, cómo no. Esa debe ser Sí. del 88, 89. Por ahí, finales ¿sí? de 80s. Y yo también aprovecho el espacio. ¿Cómo me entero de la música de Joaquín Sabina? Estaba estudiando inglés en Estados Unidos y tenía un amigo venezolano Ajá. que un día lo vi con los Walkman de aquellos. Claro. Y me dice, y estaba en un cassette. Explícales a los jóvenes qué es Un Walkman, pues era un cuadrito así donde se metía un cassette y te los del voy a tamaño de un iPhone, para que me entiendan. Sí. Y con audífonos, y ahí escuchaba uno la música. Estaba la canción que a mí me impactó por lo poderoso de la letra. Decía, ahora que te pintas la boca, en vez de Don Juan te llamamos Juana la Loca. Y dije, ¿qué me está diciendo este guate? Y Sí. la seguí y era una versión en vivo. Veo el cassette, dice Joaquín Sabina y viceversa en la Plaza de las Ventas de Madrid. De Madrid. ¿sí? Un concierto pues muy, muy exitoso y tanto que se sacó un disco. Y luego con el tiempo me doy cuenta que esa canción, dedicada por supuesto a la homosexualidad de un hombre maduro que por los cánones sociales no De pudo, la época, no pudo sí. salir del closet, como dirían ahora los chavos, se la estaba o se inspiró en su abuelo paterno, que todo parece indicar que tenía también pues hay una homosexualidad reprimida. Ajá. Entonces, a partir de ahí lo fui siguiendo. Me enteré que venía, así también por el periódico y los anuncios, a la Feria Monterrey. Y fuimos en el 93, mi novia en aquel entonces, ahora mi esposa, y había muy poquitos seguidores, fans ahí. Te pregunto esto porque yo he visto que de repente cuando saco el tema de Joaquín Sabina, de repente brotan muchos amigos y amigas que lo siguen sin enterarme. ¿Cómo crees tú que se fue desarrollando esa afición hacia Joaquín Sabina, particularmente en Monterrey? Pues yo creo que por la calidad se fue corriendo la voz y fue más bien de boca en boca más que... Porque tú te acuerdas que nunca ha tenido un aparato propagandístico, ni mucho menos, ¿no? No es como aquellas estrellas que tienen club de fans o cosas así. Exacto, y que tienen atrás de ellos grandes compañías disqueras, ¿no? Y grandes televisoras que los impulsan. Y no, ellos crecen de manera orgánica, como es el caso de Silvio Rodríguez, como es el caso de Serrat, de tantos, ¿no? De tantos que paradójicamente son los mejores. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, oye, Eugenia no es tan conocida, no, le digo, no, porque es demasiado buena. Muy bien. Porque tiene mucha calidad. Me gusta la idea. Entonces, sí. Oye, y después regresó a Monterrey del 2000 para acá y llenaba la Arena Monterrey. Yo me tocó estar, lo he escuchado, si mal no recuerdo, 3 veces. La primera fue esa en la Feria Monterrey de aquellos principios de los 90s. Y luego, 2007, 2008, vino con Serrat en la gira Dos pájaros de un tiro. ¿sí? Que fue un conciertazo. ¿Y no te tocó la orquesta del Titanic? No. Es otro gira también con Serrat. Fíjate que no recuerdo la fecha. Después de Serrat lo vi
creo que también aquí en la Arena Monterrey, pero debo reconocer que me causó una sensación medio agridulce, medio de nostalgia, porque a mi juicio ya iba perdiendo cualidades físicas, no artísticas. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Me quiero quedar con esta imagen y ya no volví a sus conciertos, aunque vino diferentes veces. Sí. Tú sí lo has acompañado, George. Sí. Inclusive estuviste en el último concierto en Madrid. Sí, sí, Platícanos de eso, por favor, mi George. Bueno, estuve en el primero y en el último. El primero y el último de la gira. De la gira de despedida. De la gira de despedida. Sí, Madrid, ambos. Joaquín dio 71 conciertos. Órale. Y los arrancó en México, en la Ciudad de México. Ah, órale. En el Auditorio Nacional. Fue por ahí el 28 de enero ¿Es un año? hace un año, sí. Hace un año inició Hace un año inició. la gira de despedida. Sí, y recuerdo muy bien el 28 de enero, porque el 28 de enero es el natalicio de José Martí, Muy bien. un personaje para mí muy importante. Y yo los 28 de enero, muchos 28 de enero los paso en La Habana, Ah, muy bien. el 27 y 28, justamente conmemorando el natalicio de José Martí. Claro. Y esa vez no fui a La Habana por culpa de Joaquín. Muy bien. Sí. Entonces, Más que justificada. no, la además ausencia. tenía yo un trabajo muy demandante. Claro. Y absorbente que no me permitía viajar Ya. como uno quisiera. Pero sí lo vi en México. Y luego lo vi, en México dio como 7 conciertos. Ya. En Argentina dio 10 en Buenos Aires. 10 o 12, una cosa exagerada. Y luego fui el 12 de febrero, también en la Ciudad de México, porque es el cumpleaños de él. Ah, muy bien. Y habíamos como unos 30 regios En el concierto. que nos fuimos a Garibaldi, Al Tenampa. al Tenampa. Y teníamos una gran mesa, ahí muchos amigos sabineros, porque siempre había la esperanza de que Joaquín pudiera caer ahí. Ya. Pero era muy difícil porque Joaquín en los últimos conciertos ya no se iba de fiesta. Sí. Se administraba. Se administraba, sí. Muy Aparte, bien. aparte, imagínate una gira tan pesada. Y yo el primer concierto lo sentí muy cansado también. Dije, Ya. yo, ¿cómo le va a hacer para aguantar? Pero el último concierto lo vi muy bien. Incluso lo vi mejor que en el primero. A lo mejor Por estar en su tierra. Ese último fue en Madrid. en Madrid, que también fueron varios ¿En qué lugar de conciertos. Madrid, recuerdas? Sí, en Movistar Arena se llama. Ok. Pero dio muchos conciertos en varios países, dio conciertos en Estados Unidos. En mismo España, me imagino que en varias ciudades. También, claro, en España, en Londres, en París. Fue una gran gira y fue un gran acontecimiento para la música. Yo creo que ahorita que lo mencionabas, México y Argentina y México han de ser lugares donde más fuerte se vive Sí. Sí. el tema sabinero, ¿no? Y que además él quiere mucho a ambos países. Sí. Si tú que eres conocedor de la obra de Joaquín, encontrarás muchas canciones en donde hace referencias de Buenos Por Aires supuesto. y de la Ciudad de México, ¿no? De aquella de Dieguitos y Mafaldas. Dieguitos es y una Mafaldas. muy buena. Esta otra. La que habla del mercado. Sí, sí. Soldaditos de Nos vamos a lata. acordar, ¿no? Sí, la canción se llama. Con el alma, no. No, con con el la alma frente marchita, marchita. con la frente Con la marchita. frente marchita. Es correcto. Es el nombre de la canción. Es una gran canción. Buenísima, por supuesto. Es una gran canción. Sí, sí, sí. No, pues la verdad que dicen que no hay envidia buena, pero aquí voy a hacer una excepción. ¿Qué envidia, mi George? Lo que me cuentas que viviste. Y fíjate, les quiero comentar pasajes que hablan de su persona. Adelante, por de él. favor. A mí me llamó mucho la atención cuando estuvo acá, que yo lo traje, le dije yo a su madre, le dije, mira, quiero invitar a comer a Joaquín y a sus músicos, a su staff. Dime cuántos son para reservar en el restaurante. Y entonces ya me contesta y me dice Joaquín que él no quiere invitar a nadie porque quiere nada más estar contigo. Si tú quieres invitar a alguien, hazlo, pero él no quiere invitar a nadie. Bien. Entonces me pareció un gesto muy fino, Claro. muy generoso, de mucha autenticidad también. y agradecimiento. Y entonces yo lo que hice,
Yo invité a un amigo entrañable, queridísimo, que ya no está con nosotros. Él falleció en el 2003, un gran pintor mexicano que tenía muchos coleccionistas regios y vivía en Guadalajara y se movía entre Guadalajara, Monterrey, México. Y él era amigo de muchos artistas, de muchos cantautores. Era amigo de todos, de Aute. Aute le pintó un autorretrato a este amigo. Este amigo se llama Marcos Huerta. Marcos Huerta, el pintor. El pintor, claro. Y él pues era amigo de Cita Rosa, de Serrat, de Aute. Yo conocía a muchos artistas por él, de Silvio Rodríguez. Cuando muere Marcos Huerta, Silvio hace un disco, el siguiente disco que hizo le dedica una canción a él y al maestro Garrido. Y amigo de Pablo, por supuesto, y de todos, pero no conocía a Joaquín. Entonces yo le hablé y él, que me había regalado a tantos artistas, le dije: Marcos, te tengo el mejor regalo que vas a recibir, uno de los mejores regalos que vas a recibir en tu vida. Me dijo: ¿qué pasó, Jorgito? Porque así me decía. Marcos era como un maestro para mí. Claro. Y un maestro de la vida. Y le dije: te voy a invitar a comer con Joaquín Sabina. Y dijo: es uno de los mejores regalos. Mira. Y entonces ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey, sí. Y fue, y Marcos le llevó un cuadro. ¿Comida norestense? Sí. ¿Le gustó a Joaquín? Sí. Órale. A Joaquín le come de todo. Es de los míos. Es de buen diente, sí. Muy bien, muy bien. Igual el tequila y el whisky y todo. La cerveza regia. Y le llevó un Marcos Huerta a regalar. Y Joaquín fascinado porque le gusta mucho el arte, ¿no? Y pues se hicieron amigos. Mira. Se hicieron tan amigos que luego después se vieron en La Habana en el cumpleaños de Pablo, al que yo estuve invitado y que lamentablemente no pude ir y todavía lo sigo lamentando. Pero luego después hubo un detalle: Joaquín fue a Guadalajara a dar un concierto. Y estando en el concierto, dice Joaquín: yo quiero dedicar este concierto o esta canción a un gran pintor mexicano, amigo mío. No sé si esté aquí, pero si está aquí, saliendo de aquí me voy a ir a su casa. Muy bien. A Marcos Huerta, ¿no? Y sí estaba ahí Marcos Huerta. Mira, qué chulada. Y cuenta Marcos y Chela, su esposa, que se van a su casa y estaba llena la calle de gente que supo que iba a ir Joaquín ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí se la pasaron y amanecieron como siempre, ¿no? Y se hicieron muy amigos, fíjate, ese detalle. Oye, mi George, imagínate que Joaquín Sabina no hubiera sido lo trascendente y famoso, pero que sí hubiera producido mucha obra, y te encuentras tú en un incendio de su casa y tienes que salvar 5 canciones para la posteridad. Qué difícil. ¿Cuáles serían? Híjole, está bien difícil. Es que tengo como 100. Yo no tengo respuesta para eso, la verdad. Yo agarraba así. Pero intento 5. Venga. La canción más hermosa del mundo. Sí. Peces de ciudad. Muy bien. No. Las dos buenísimas. Y sin embargo. Y sin embargo, por supuesto. El último vals. Lo niego todo. ¿En las últimas? Pero no, me faltan mucho. No, pues claro. Me agarraste muy frío. Frío, sí. A lo mejor esta es más fácil. Espero que muchos jóvenes nos estén viendo. Y obviamente es una transición muy violenta. Me mató con la frente marchita. Con la frente marchita. Yo hubiera agregado A la orilla de la chimenea. Ah, qué bárbaro, qué canción. Muy, muy bueno. Sí. Todas las que pesques, ¿no? Pero, bueno. A la sombra de un león. Ah, claro. Ese tiene que estar. Sí. Deben de estar todas. Yo te hubiera dicho, sálvalas todas, mi estimado George. Oye. Yo me bajo en Atocha. ¿Cómo no? Después del... Pongamos que hablo de Madrid, como ahorita que estamos... Pongamos que hablo de Joaquín. Que como les decía, Luis Eduardo Aute, otro gran cantautor español, le compuso ahí una especie de homenaje, reconocimiento. Con esa excusa de... Como otro que le compuso Jorge Drexler. Ah, mira, esa no la he escuchado. Sí, también es maravillosa. ¿Te acuerdas? ¿Del nombre? No, de la canción. De la canción, no. Bueno. Digo, sí me acuerdo, búsquenla en... Ahora todo Google nos soluciona, sí. Mi estimado George. No sé si sea bueno o malo, pero los buscadores nos solucionan la vida.
el ChatGPT, etcétera. Se llama algo así como, pongamos Carlos de Martínez, o una cosa así. Ok, ok. El segundo apellido de Joaquín. Creo que es el primero. Ah, sí, ¿verdad? Es Martínez. Es Joaquín Ramón Martínez Sabina, exacto, sí. Nada más que usa el materno. El materno. Sí, Martínez. Para los jóvenes, mi George, obviamente es una transición difícil, creo yo, ir de los corridos tumbados, del, ¿cómo le dicen ahora? El reggaetón y ese tipo de géneros, a algo como lo que ha hecho el maestro Joaquín Sabina. Sin embargo, a todos nos pega el amor un día, a todos nos pega el desamor, a todos nos pega esos sentimientos eternos y universales del ser humano. ¿Cómo le recomendarías a un joven empezar con Sabina, con alguna bebida, con algún ambiente, alguna tarde especial? ¿Cómo se te ocurre a ti un día ideal para estar oyendo a Sabina? Yo creo que lo que yo recomiendo es que tengan apertura, que no se queden en un solo género. Bien. O en dos géneros. Bien. Que escuchen todos los géneros, porque yo creo que no hay géneros buenos o malos. Yo creo que hay canciones buenas y malas. Es correcto. Y hay que abrirse y escuchar todos. Y sobre todo, en el caso de que nos ocupa, la canción que tiene contenido y que tiene algo que decir, que tiene filosofía, que tiene poesía, te marca, que tiene un mensaje, es lo que yo recomendaría. Con tequila, con whisky, con cerveza, Sí. ¿con qué? ¿Hay alguna o no tienes Pues fíjate que yo hasta con agua Muy disfruto bien. mucho, Joaquín, pero Excelente. puede ser tequila o puede ser un vino tinto. Y un buen habano. Pues amigas y amigos, cuando vean a mi buen amigo Jorge por la calle, sepan todo esto que trae como trayectoria e historia, más bien una parte de todo lo que es. Habrá oportunidad de que lo conozcan por los cuatro costados. Gran amigo, gran ser humano. Jorge, te agradezco muchísimo, la verdad, que nos hayas compartido algo tan valioso para mucha gente, por supuesto, sabineros de corazón. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar, mi estimado Jorge? Fíjate que me faltó comentar un detalle que me parece interesante, Por supuesto. que habla también de Joaquín. Sí, señor. Cuando ya se termina esa noche, que eran las 7:20 de la mañana. El cumpleaños, estamos hablando. El cumpleaños. Bien. Él pidió un plumón y en el escenario, él estaba en el escenario, había un cuadro muy grande con el logotipo de la casa de Pancho Villa. Era parte del logotipo, que era el rostro de Pancho Villa. Y entonces escribe él, pone "Viva Jorge Cuéllar", en lugar de "Viva Pancho Villa", ¿no? Muy bien. Sí. No, puso "Viva Jorge Villa". Y luego abajo le pone "tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", haciendo referencia a esa frase famosa de Porfirio Díaz. Es correcto. Pero, ¿qué te dice? Bueno, uno, pues, que es un gesto como de gratitud por Claro. haberlo traído, porque me lo agradeció mucho, así directamente. Pero aparte lo plasmó. ¿Y qué te dice lo demás? Su gran cultura, Sí, claro. su gran conocimiento Por supuesto. de cualquier país. Sí, sin duda un gran lector también. Totalmente, Joaquín Sabina. totalmente. Sí. Y bueno, agradecerte, Arturo, tener esta conversación y siempre es un gusto conversar contigo. Yo soy el agradecido, Jorge. Esperamos que haya sido de su agrado y les mandamos un cordial y afectuoso saludo.